Tardes, muy buenas noches a todos los que se nos están uniendo en este momento. Es un placer contar con su presencia. Muchísimas gracias por unírsenos en esta segunda charla en celebración del mes de la traducción. Mi nombre es Adriana Zúñiga Hernández. En la actualidad soy la presidente de ACOTIP, la Asociación Costarricense de Traductores e Intérpretes Profesionales, y les doy la bienvenida. Si ustedes gustan, nos pueden poner en el chat de qué país nos están visitando o nos están acompañando, pues será muy bonito saber de dónde son. Primero que nada, quisiera agradecer a nuestras expositoras del día de hoy, doña Karina Barres y doña Carolina Diniz, por estar con nosotros. Y ahora le voy a ceder la palabra a nuestro vocal de presidencia, don Carlos Mora, para que nos lea la información de la biografía de tanto Carolina como Karina. Muchas gracias. Adelante, Carlos. Gracias, buenas tardes. Vamos a proceder con la presentación. Nos acompaña Karina Barres, que es graduada como abogada en 1994 y como traductora pública en idioma portugués en 2002, ambas carreras en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Como abogada se ha desempeñado en el ámbito privado, gubernamental y corporativo y ejerce la profesión en forma independiente hasta la actualidad. Se encuentra matriculada en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Como traductora pública, ejerce la profesión en forma independiente y se desempeña como perito, traductora e intérprete en la Justicia Nacional y Federal en la Capital Federal y en la Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Está matriculada en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires y en el Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de la Provincia de Buenos Aires. Se ha desempeñado como docente universitaria en la carrera de Derecho de la UBA entre los años 1995 a 2000 en la materia Sociedades Civiles y Comerciales. Desde 2003 es docente de la carrera de Traductor Público, también en la Facultad de Derecho de la UBA. Desde hace 6 años es profesora titular de la materia Lengua y Derecho 1, idioma portugués. Anteriormente ha sido profesora de titular de las materias Derecho 1 y Derecho 2 de dicha carrera. Dicta cursos de capacitación en temas jurídico-legales dirigidos a traductores públicos organizados por diversas asociaciones profesionales de Argentina. Ha participado como ponente en diversos congresos y se dedicó a estudiar la influencia de las nuevas tecnologías en la ética profesional. Es autoridad responsable de las comisiones de labor pericial, idioma portugués y cultura y bienestar del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires y miembro integrante de la Comisión de Relaciones Universitarias, Docencia e Investigación. También del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Desde 2016 forma parte del Tribunal de Conducta del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, habiendo ejercido como prosecretaria en su primer mandato hasta 2020 y en su segundo mandato es vicepresidente primera de dicho tribunal. Integra desde el 2022 la Comisión de Traducción Jurídica de la FIT, Federación Internacional de Traductores. Junto con Carolina Diniz, es autora del libro Glosario Jurídico Portugués-Español, Español-Portugués, publicado en 2022 por la editorial Duncan de Buenos Aires y la editora Mizuno de Belo Horizonte. Nos acompaña también Carolina Diniz, que es docente, traductora pública e intérprete de conferencias. Se graduó en letras en la Universidad Federal de Minas Gerais y es máster en lingüística por la misma universidad. Estudió en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en Uruguay e hizo un posgrado en traducción en la Universidad Gama Filo. Posee el diploma de suficiencia en lengua española del nivel superior, otorgado por la Universidad de Salamanca, España. Fue profesora en el curso de letras de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, directora de Escuela de Idiomas y profesora de español como lengua extranjera del Instituto Cervantes de Belo Horizonte. En el 2009 fue nombrada traductora pública e intérprete comercial por la Junta Comercial del Estado de Minas Gerais. Fue presidente de la Asociación de Traductores Públicos de Minas Gerais por 4 años y actualmente es miembro de su Consejo Fiscal. También funge como intérprete de conferencias y es autora de los libros
El marco jurídico del traductor público, una lectura crítica, y juntamente con Karina Barres, del glosario jurídico portugués-español, español-portugués, editado en simultáneo en Brasil y Argentina. Buenas noches y somos todo oídos para oír la charla que nos tiene preparada. Bienvenidas. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. A todos los colegas de todos los países, leí a cada uno, un placer, y reencontrarme con a varios que conozco. Tenía el nombre de Belisa Crepusculario, pero no por fe de bautismo o acierto de su madre, sino porque ella misma lo buscó hasta encontrarlo y se vistió con él. Su oficio era vender palabras. Recorría el país desde las regiones más altas y frías hasta las costas calientes, instalándose en las ferias y en los mercados, donde montaba 4 palos con un toldo de lienzo, bajo el cual se protegía del sol y de la lluvia para atender a su clientela. No necesitaba pregonar su mercadería, porque de tanto caminar por aquí y por allá, todos la conocían. Había quienes la guardaban de un año para otro y cuando aparecía por la aldea con su atado bajo el brazo, hacían cola frente a su tenderete. Vendía a precios justos. Por 5 centavos entregaba versos de memoria, por 7 mejoraba la calidad de los sueños, por 9 escribía cartas de enamorados, por 12 inventaba insultos para enemigos irreconciliables. A quien le comprara 50 centavos, ella le regalaba una palabra secreta para espantar la melancolía. No era la misma para todos, por supuesto, porque eso habría sido un engaño colectivo. Cada uno recibía la suya con la certeza de que nadie más la empleaba para ese fin en el universo y más allá. Había descubierto por casualidad la escritura. Al llegar a una aldea en las proximidades de la costa, el viento colocó a sus pies una hoja de periódico. Ese día, Belisa Crepusculario se enteró de que las palabras andan sueltas, sin dueño, y cualquiera con un poco de maña puede apoderarse de ellas. Consideró su situación y concluyó que, aparte de prostituirse o emplearse como sirvienta en la cocina de los ricos, eran pocas las ocupaciones que podía desempeñar. Vender palabras le pareció una alternativa decente. A partir de ese momento ejerció esa profesión y nunca le interesó otra. Al principio ofrecía su mercancía sin sospechar que las palabras podían también escribirse fuera de los periódicos. Cuando lo supo, calculó las infinitas proyecciones de su negocio. Con sus ahorros, le pagó 20 pesos a un cura para que le enseñara a leer y escribir. Y con los 3 que le sobraron, se compró un diccionario. Lo revisó de la A hasta la Z y luego lo lanzó al mar, porque no era su intención estafar a los clientes con palabras envasadas. Isabel Allende, Cuentos de Eva Luna. Muy buenas noches, queridos compañeros. Sí, estamos muy felices por estar aquí este momento con ustedes. Nosotras somos Karina y Carolina. Nosotras somos traductoras e intérpretes. Y así como Belisa Crepusculario, nosotras somos vendedoras de palabras. Así como cada uno de ustedes, nosotras dependemos de las palabras. Nosotros tenemos en las palabras nuestra vida y nuestro trabajo. Y hoy, en el momento en que podemos celebrar el mes del traductor, cuya profesión es tan importante y une personas de tan distintos lugares, con intereses tan diferentes, no sería nada más justo, ¿verdad?, que celebrar, que elegir las mejores palabras para el día de hoy. Entonces, nosotros vamos a empezar. Hemos hecho a lo largo de nuestras carreras, Karina y yo, una selección de muchas palabras. Y así como Belisa, queremos regalarlas a ustedes. Queremos que ustedes se sientan como estos clientes de Belisa que tenían las palabras adecuadas para enamorarse, para sufrir, para salir, para enviar noticias, para todo lo que sea necesario en su vida. Y es aún más
para poder también, por supuesto, tener una buena profesión y poder dedicarse, ¿sí?, con autonomía y con mucho éxito en este trabajo. Y entonces, el tema que se nos propone el día de hoy es exactamente, ¿sí?, sobre cómo y por qué debemos elaborar un glosario. Así que nosotros entonces empezaremos nuestra presentación, ¿sí?, haciendo esta pregunta, ¿sí? Y vamos a compartir la pantalla con ustedes. ¿Por qué tenemos que elaborar glosarios? ¿Sí? ¿Por qué es importante? Y esta es una pregunta que quisiera yo que pusieran ustedes en el chat, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes? ¿Es importante organizar un glosario? ¿Facilita el trabajo del traductor, de hecho? ¿O eso es un engaño? ¿O es una ilusión o no funciona? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? Y ya les voy a adelantar. Yo les traje 6 motivos por los cuales consideramos que es muy importante, ¿sí?, hacer un glosario. Y el primer motivo, yo les voy a decir, es la consistencia terminológica. Porque cuando nosotros definimos los términos que vamos a usar y establecemos sus equivalencias, podemos, por medio de los glosarios, utilizar las mismas palabras y expresiones en el transcurso de todo un proyecto, ¿verdad? Y también incluso de proyectos futuros. Y eso garantiza la uniformidad en el vocabulario traducido. Así que la consistencia nos permite tener un buen trabajo, ¿verdad? Y yo he visto que ya están contestando acá en el chat, ¿verdad? Sí, la importancia de hacer los glosarios. Y agradezco muchísimo. Después voy a verificar si coinciden con lo que hemos pensado o no, ¿verdad? Muy bien. Así que el segundo motivo, además de la consistencia terminológica, que es muy importante si pensamos no solo en una traducción, sino en proyectos de traducción, ¿sí?, es la precisión y la calidad de la traducción. Nosotros, ¿verdad?, no podemos hacer traducciones que no tengan precisión. La precisión es una calidad inherente, propia, esencial de la traducción, porque es ahí, ¿sí?, donde nosotros vamos a decir exactamente lo que se quiere, ¿verdad? He visto que están poniendo, ¿sí?, las facilidades, perdón, el ahorro, la consistencia, ¿sí? Y estamos totalmente de acuerdo. Después vamos a ver si coincidimos o no. Muy bien. Y entonces el tema de la calidad también está asociada a la precisión, porque si ofrecemos traducciones más precisas, serán, por consiguiente, de más calidad. Y en los glosarios nosotros tenemos la posibilidad de incluir informaciones, ¿sí?, definiciones detalladas, ejemplos, explicaciones, porque después nosotros podemos destacar las que sean más relevantes para este proyecto y para aquel proyecto. Entonces separamos cada término según la circunstancia en que ocurre, ¿sí?, y así evitamos ambigüedades, ¿sí?, aseguramos que esta es la palabra que necesito yo. Entonces, pongan ahí precisión. Eso es muy importante para que, de hecho, el traductor, ¿sí?, entregue el mensaje, ¿sí? Y entonces, sí, aquí dice, hay que tener una mejor comprensión ante los ojos del lector, ¿verdad? Muy bien, ¿sí? Entonces, pasamos ahora a nuestro tercer punto, que está en consonancia, en sintonía con lo que están poniendo ustedes en el chat. Me gustó eso, ¿eh? Se nota que todos, aunque estemos en diferentes países, ¿verdad?, como traductores profesionales que somos, tenemos un mismo sentir, un mismo compromiso con nuestra profesión. El tercer punto que me gustaría destacar es la eficiencia y la productividad. Miren, entonces no solo la precisión tiene que estar ahí marcando nuestra traducción, sino la eficiencia y, por supuesto, la productividad. ¿Qué implicaciones tiene eso? Los glosarios agilizan el proceso de traducción. ¿Por qué? Porque los traductores no necesitan buscar términos repetidamente cada vez
que encuentren esta palabra, esta estructura, ¿verdad? Entonces, si cada vez que tú tienes que tomar una decisión terminológica, tú tienes que investigarlo todo, pierdes un montón de tiempo y entonces tardas muchísimo más y entonces por consiguiente cobras menos, ¿verdad? Sí, porque tu tiempo vale muchísimo. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos nosotros y es muy importante saber buscar estrategias que nos ayuden a aumentar la eficiencia y la productividad. Con un glosario, un traductor tiene al alcance de la mano un recurso confiable porque cuando nosotros investigamos el significado de la palabra que necesitamos, sabemos el contexto que necesitamos, ¿verdad? Y entonces yo estoy segura de que no es una traducción que la hizo cualquiera o que me la dio un traductor automático, ¿verdad? No, entonces es un recurso fiable. ¿Sí? Y además es rápido. Ponemos la palabra ya y ya la encontramos. Y es todo lo que necesitamos, ¿sí? Para hacer las traducciones más rápidamente. Necesitamos ahorrar tiempo durante nuestro trabajo sin que eso comprometa la calidad de nuestra traducción, ¿verdad? Pues entonces, pasemos al cuarto motivo de por qué nosotros tenemos que hacer glosarios. Bueno, ahora sí, yo he cambiado ya, ¿verdad? He dicho que tendríamos que hacer, pero de verdad yo creo que nosotros tenemos que hacer los glosarios, ¿sí? Por todos estos motivos que ya les he contado y por algunos más que nosotros vamos a ver. Otro punto muy importante es la consistencia con el cliente. Yo quiero saber, ¿sí? Ustedes tienen clientes que a cada tiempo, a cada rato, a cada ex tiempo van y vuelven con proyectos de traducción, ¿sí? O entonces traducen una única vez y ya está, listo, se terminó. Yo supongo que así, ¿verdad? Como me pasa a mí, les pasará a ustedes también. El cliente va y el cliente viene. Y entonces él nos ofrece varios proyectos, ¿verdad? Te llama, te manda un WhatsApp, un correo, te dice, bueno, puedes traducir este proyecto ahora. Y tú tienes, sí, si tú tienes, mejor dicho, consistencia con el cliente va a serte fiel porque vas a estar alineado con la terminología. Yo tengo un cliente, por ejemplo, de soja, ¿sí? Y él quiere que yo traduzca la palabra fazenda como propiedad rural. Entonces, yo podría poner un montón de otras palabras, ¿verdad? Pero este cliente quiere que yo traduzca fazenda como propiedad rural. Y entonces, cada vez que él va y vuelve, entonces tengo que recordarme, él me pide que traduzca como tal. Y entonces, cuando tú estás alineado con este cliente, cada vez, independientemente del tiempo que pasen 2 años, el tiempo que sea, cuando vuelva aquel cliente, tú tendrás, ¿sí? La consistencia. Muy bien, ¿sí? Aquí dice la terminología correcta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, perdón, me confundí porque entró un mensaje del chat aquí. Pero entonces, sí, eso asegura, sí, garantiza que la traducción sea personalizada para aquel cliente. Y entonces tú puedes decir, mira, yo te ofrezco un trabajo único, exclusivo, ¿verdad? Y entonces tú eres capaz de mantener el mismo lenguaje, ¿sí? Y los términos de modo consistente y el cliente se pondrá muchísimo más contento porque se sentirá importante y esto también hace parte de nuestro trabajo. Nosotros no solo traducimos, nosotros cambiamos la vida de las personas con el mensaje que entregamos, sea en la traducción de una partida de nacimiento, de un poder, sea en la traducción de un sitio web. Por ejemplo, no importa qué tipo de traducción sea, pero tenemos que estar atentos a todas estas actividades. Si nosotros ofrecemos un servicio integral, exactamente, tenemos que cuidar a nuestros clientes, ¿verdad? Con mucho cariño. Y ahora pasamos al quinto motivo, porque nosotros creemos que es importante hacer glosarios, organizar nuestro trabajo por medio de glosarios. Y aquí es un punto, colaborar y compartir. Yo no sé ustedes, pueden poner en el chat también para que lo sepamos, pero para mí
el trabajo del traductor es un trabajo bastante, estamos aislados, solos, ¿verdad? Aquí, y nosotros muchas veces echamos de menos estar juntos. Por eso a nosotros traductores nos gusta muchísimo ir a eventos, a congresos, ¿sí? Y estamos siempre contentos con asociaciones como ACOTIP, que nos invitan a eventos como estos y podemos vernos las caritas a todos, reconocernos, ¿verdad? Como decimos en portugués, matar saudade, ¿sí? De los compañeros. Entonces, ¿sí? El glosario también es una forma de matar saudade dos seus colegas. Porque, ¿qué pasa? Nosotros cuando hacemos un gran proyecto de traducción, cuando estamos con otros traductores involucrados en nuestro trabajo, si tenemos un glosario común, facilita muchísimo la vida de todos nosotros, ¿verdad? Y acelera utilizar el glosario compartido entre los miembros del equipo, ¿sí? Hace con que todos sigan las mismas convenciones terminológicas. Y entonces volvemos al tema de la precisión, volvemos al tema de la consistencia, ¿sí? Y volvemos también al tema de agradar al cliente, de ofrecer más calidad y también de ahorrar tiempo. Porque, por ejemplo, estamos en un proyecto, Karina y yo, y entonces yo encontré una palabra que me maté buscando el significado, ¿verdad? Y yo pongo este significado allá en el glosario. Así que cuando le toque a Karina esta misma palabra, esta misma estructura, ella podrá ya verificar qué es lo que hice yo, cómo la traduje yo, y así ella gana tiempo. Entonces, uno le ayuda al otro. El trabajo en colaboración, sí, es muchísimo mejor. Y ustedes van a ver que trabajar en equipo es una forma de crecer. Y de ahí llegamos al sexto punto, que es muchísimo importante y que a mí es lo que más me gusta de nuestra profesión, ¿sí? Es el aprendizaje continuo. Cada día nosotros aprendemos una palabra más, una estructura diferente, un término, un uso, ¿sí? Que antes no sabíamos, no conocíamos. La elaboración de glosarios incentiva el aprendizaje continuo y la investigación terminológica. Eso hace con que el traductor pueda profundizar su conocimiento, ¿verdad? Y entonces dominar áreas más específicas y también eso contribuye con su desarrollo profesional. Nosotros tenemos una profesión lindísima, ¿sí? Porque un día trabajamos con temas de derecho, medicina, ingeniería, qué sé yo, distintas áreas del conocimiento y siempre estamos aprendiendo. Pero si nosotros aprendemos en un momento y lo dejamos pasar, nunca más, ¿sí? No nos recordaremos cuando necesitemos este término de nuevo. Así que lo que tenemos que hacer es, como parte del aprendizaje, registrar. Encontramos aquel término y lo dejamos allá registrado en nuestro glosario, ¿sí? Y entonces, de ahí surge una pregunta, ¿cómo podemos organizar los glosarios? Que es, ¿sí? La próxima pregunta a que nos gustaría contestar, ¿sí? Siguiente en la pantalla, por favor, ¿cómo organizar los glosarios? Bueno, en realidad, como veremos en la próxima lámina, ¿sí? Siguiente, nosotros tenemos varias formas de hacer glosarios. Yo puse aquí algunas opciones y cada uno tiene que pensar cómo me organizo yo, cómo me siento más confortable, ¿verdad? ¿Cómo trabajo? Y yo les voy a decir que cuando cuando me nombraron traductora pública, allá en el año 2009, yo no sabía nada de derecho, yo no sabía nada de leyes, de traducción jurídica, y de repente empecé a encontrarme con muchísimos términos jurídicos, ¿sí? Y que me tomaban tiempo de investigación y yo sufría con eso porque a veces como pasaba toda la semana tratando de descubrir qué significa decir que la sentencia causal ejecutoria o qué sé yo, un montón de estructuras que nosotros leemos y pensamos, ¿qué es eso?
O incluso a veces en tu propia lengua tú dices, ¿cómo voy a traducir eso sí, al portugués, al inglés, al idioma que sea, verdad? Si yo no sé qué significa en español, ¿verdad? Pensarán ustedes. O al revés, pienso yo, ¿cómo lo traduzco al español si no sé qué dice en portugués? ¿Sí? Y entonces empecé a hacer por el Excel, ¿sí? Con las planillas de Excel, empecé a poner los términos ahí. Y como Belisa Crepusculario, entonces empecé a recolectar mis palabras, las palabras que me servían en cada momento de dudas. Sí, siguiente, por favor. Y entonces les voy a contar cómo fue que comenzó todo eso, porque nosotros comenzamos recolectando una palabrita aquí en un poder, otra palabrita ya en un balance, otra en una partida de nacimiento, y de ahí empezamos hasta que llegara a un gran glosario que nos gustaría compartir un poco de nuestra experiencia sobre este glosario que era pequeñito, tímido, personal y que luego se transformó en un gran proyecto. Y entonces yo les he comentado que he sido nombrada traductora pública y no sabía de nada. Ojalá hubiera estado en Argentina, ¿verdad? Como siempre le digo a Karina, porque allá, para que seas traductor público, tienes que hacer una carrera, tienes que estudiar, incluso vas a la universidad junto con la gente que estudia Derecho, ¿sí? Y entonces yo no tuve esta oportunidad y empecé a hacer mi glosario. Cuando, después de algunos años, yo era presidenta de la Asociación de los Traductores Públicos acá de Minas Gerais, fui a un congreso de Abrates, de la asociación, porque, mira, yo siempre estoy en los temas de las asociaciones porque es muy importante. Y si alguno de ustedes que está aquí en este evento no hace parte de ninguna asociación, les recomiendo que sí hagan parte, porque solo una asociación comprometida con sus asociados hace un evento con este nivel con que hacen ACOTIP o entonces otras asociaciones en nuestros países que promueven eventos. Así que tenemos que ayudar, ¿verdad? Ofrecer prestigio a nuestras asociaciones. Y entonces fuimos allá a Abrates, que es la Asociación de Traductores de Brasil, ¿verdad? Traductores públicos, traductores e intérpretes. Y entonces yo era ponente, Karina también, y yo vi la ponencia y pensé, a mí me gusta esta chica, me gusta cómo habla, me gusta cómo trabaja. Empezamos a estrechar relaciones institucionales, ¿verdad? Por medio del Colegio de Traductores y luego la asociación acá. Y luego yo ya tenía el proyecto, había pensado del glosario, ¿sí? Y entonces le propuse a Karina, ¿sí? Le pregunté si a ella le gustaría ser una especie de Sancho Panza, porque yo me sentía como un Don Quijote en aquel momento. Yo tenía un gran desafío porque yo quería llevar mi pequeño glosario, ¿sí? Al mundo, ¿verdad? Y necesitaba una persona que me siguiera en este sueño, que me ayudara a derrumbar los molinos de viento, ¿sí? Porque hacer un glosario con el trabajo que hicimos nosotras, que se transformó en un libro que ha sido editado acá en Brasil y allá en Argentina, ha sido de verdad un gran desafío y tuvimos varios molinos de viento, ¿sí? Que tuvimos que luchar con varios molinos de viento, desde la tomada de decisiones hasta la configuración, un montón de detalles que uno nunca piensa cómo sería. Y entonces, ahora yo invito a Karina que nos cuente un poquito acerca de este proceso, ¿sí? Porque de repente la pobre se vio dentro de mi sueño, ¿sí? Entonces nos juntamos nosotras dos Belisas crepuscularios, ¿sí? Que querían distribuir palabras para todas las personas, pero necesitábamos una a la otra. Y ella va a contar un poquito ahora del aspecto de la traducción jurídica y todo más como siguió. Gracias, Carolina. La siguiente diapositiva, por favor. Adelante, otra más. Bueno, la traducción jurídica, como dice ahí, no se limita al conocimiento de terminología específica o lenguaje propio del derecho, sino que exige de nosotros traductores que sepamos identificar, realizar ponderaciones sobre sistemas jurídicos, el de partida y el de llegada,
para tomar las decisiones adecuadas en el proceso de traducción. Y esto hace que la traducción jurídica presente un grado elevado de dificultad que va más allá del conocimiento de la terminología y de la gramática, porque acá intervienen variables culturales que están presentes en estos tipos de textos, abarcan objetos tan complejos como la cultura y el derecho, y nos exigen a los traductores que hagamos reflexiones preliminares y definir estrategias para el éxito de nuestro trabajo. Y nuestro trabajo termina siendo intermediar entre dos culturas, dos ordenamientos jurídicos, dos idiomas a través de una práctica consciente y reflexiva. Adelante, por favor. Esto es algo que yo les digo siempre a los alumnos de la carrera de traductorado. Toda traducción jurídica va a tener como destinatario algún operador del derecho, un juez, un abogado, un oficial público, algún registro. Entonces, es necesario que esos términos que nosotros utilicemos en la traducción sean el equivalente lo más próximo posible de aquel que estaba en el lenguaje de partida. Porque también esto nos pasa mucho a los abogados, leemos una palabra y ya dispara un concepto en nuestra cabeza. Entonces, si estamos leyendo un texto traducido como operadores del derecho, acá me pongo un poquito en mi rol de abogada, yo tengo que leer en el texto la palabra correcta, porque si no puede disparar en mi cabeza una idea que no es la de ese texto precisamente, que puede ser un contrato, puede ser un estatuto. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto cuando hacemos nuestro trabajo con traducciones jurídicas. La próxima, por favor. Y acá entramos en especificidades del lenguaje jurídico y la traducción. Tenemos que tener presente que es un lenguaje especializado, que presenta características diferentes del lenguaje común y forma un subsistema lingüístico propio. Y esto también ha llevado a que el lenguaje se complicó bastante, el lenguaje jurídico, y entonces que haya un movimiento ya a nivel mundial sobre el lenguaje jurídico claro, que esto viene del inglés, con el plain English y demás. Bueno, este es un movimiento que ya está llegando a todos los idiomas. Bueno, ¿qué nos encontramos nosotros en el lenguaje jurídico? Tenemos términos jurídicos por excelencia, como vemos ahí en la columna de la izquierda. La palabra tipificación, derogación, parricidio, aval, son conceptos jurídicos, pero no son solamente este tipo de términos que tiene el lenguaje jurídico. También usa otros términos que tienen una doble importancia, una doble actuación, podríamos decir, y los dividimos en tres grupos. Van a ver, términos jurídicos que utilizamos en el lenguaje común. ¿Cuántas veces nosotros utilizamos palabras jurídicas en juez, delito, justicia, no es justo, ¿sí? Después tenemos términos del lenguaje común que son utilizados con sentido jurídico. Por ejemplo, domicilio, sí, es el lugar donde yo vivo, pero también va a incidir en una jurisdicción que va a marcar mis derechos, si yo tengo un conflicto, ante qué justicia voy a poder recurrir, ¿sí? Matrimonio, casarse no significa solamente ponerse los anillos y las flores y el brindis, sino que significa el inicio de una serie de derechos y obligaciones para los cónyuges. Y por otro lado, tenemos términos con el sentido del lenguaje común, pero tienen implicancias legales. Comprar, vender, por ejemplo, yo voy a un negocio y compro una cosa, la pago y me voy con mi paquete, pero eso fue la realización de un contrato también. Por supuesto, un contrato que no está formalizado, pero que también generó derechos y obligaciones para esas partes. Adelante, por favor. Y acá tenemos
colocamos en esta diapositiva en la que va a venir después características que tiene el lenguaje, los textos jurídicos y que nosotros tenemos que tener presentes como traductores, porque también teniéndolas presentes nos va a dar una mayor comprensión y si comprendemos mejor vamos a poder traducir mejor. En primer lugar, bueno, nos encontramos con un elevado grado de formalidad y a veces esta formalidad termina cayendo en una verborragia que complica la organización de las frases, ¿sí? Muchas veces nos encontramos que no necesariamente hay una relación lógica entre muchas combinaciones posibles para transmitir un significado completo. Se alcanzan esferas de la semántica. Hay una complejidad técnica de la lengua y un obstáculo sintáctico semántico real para los destinatarios. Nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Y como yo les digo siempre a mis alumnos, nosotros en una traducción pública, siempre tenemos que tener fidelidad en las traducciones. En la traducción pública esto es más patente porque tenemos que firmarla. Pero eso no quiere decir que no podamos mejorar el texto sin dejar de ser fieles. Tenemos uso de arcaísmos. Por ejemplo, nosotros utilizamos la palabra foja. Foja es la página, pero en el lenguaje jurídico utilizamos foja. Es una palabra arcaica. El empleo de latinismos. Bueno, ahí el empleo de latinismos tiene características especiales. Vieron que a los abogados les gusta mucho usar expresiones en latín. Bueno, ahí está, Horacio está colocando ut supra. Hay expresiones en latín que son verdaderos conceptos jurídicos y que son irreemplazables para los abogados. Por ejemplo, erga omnes, quiere decir para todo el mundo. El corpus, ¿sí? Habeas corpus, habeas data. Después hay dos expresiones, ex nunc, que quiere decir de ahí en adelante, ex tunc, que quiere decir desde atrás hacia adelante. Esas son, les diría que irreemplazables, pero después hay otras que son prescindibles totalmente. Yo, por ejemplo, con mi trabajo con el idioma portugués, por ejemplo, he percibido que en sine qua non, me están poniendo acá en el chat, exactamente, que hasta sine qua non lo usamos nosotros en el lenguaje corriente, ¿no? Yo en tantos años de trabajo con el idioma portugués, por ejemplo, he notado que en los textos jurídicos en portugués, sobre todo los escritos judiciales, se usan muchísimo más expresiones en latín, fuera de estas que son verdaderos conceptos. Es como que se abusa más del latín, ¿no? Y a veces me ha sucedido que una expresión que de pronto no conocía y la tuve que buscar, no porque yo vaya a traducir latín, pero de pronto me puede complicar entender un párrafo o una oración. Entonces, es necesario que sepamos cómo es esto. Y por eso en nuestro glosario con Carolina también tomamos una decisión que es ponerle un anexo de latín. Hicimos un anexo en latín que creo que tiene 200 palabras cada uno, Carolina. Hicimos latín portugués y latín español. No solo de estas expresiones en latín que son verdaderos conceptos jurídicos, sino de otras que suelen utilizarse o van a aparecer bastante. Después tenemos uso de extranjerismos. Por ejemplo, hay una palabra, due diligence, se usa en inglés en todos los idiomas. El otro día estoy terminando de traducir una demanda laboral y entonces hablan del, bueno, compliance también, como están colocando acá Horacio. Después hay otra palabra, payroll, que se refiere al pago de sueldos. Ahora me parece que, bueno, decir payroll es como más, más cool, podemos decir. Entonces también a veces se abusa de los extranjerismos. Después tenemos eufemismos, que son mecanismos léxicos semánticos que se emplean para poder hacer referencia a determinados vocablos, para mostrar galantería, embellecer palabras, ganar prestigio. Por ejemplo, se habla de inmueble en lugar de casa.
Se habla de interno en lugar de hablar de un detenido. En una cárcel, por ejemplo, en vez de hablar de los presos, se dice el interno, fulanito, ¿no? Nosocomio en lugar de sanatorio. El lenguaje jurídico abusa mucho de esto. Después tenemos las fórmulas de tratamiento, y acá sí tenemos que ser cuidadosos porque, por ejemplo, en el lenguaje jurídico español, y acá voy a referirme al argentino, nosotros, por ejemplo, vuestra señoría le decimos a un juez de primera instancia, pero si es un juez de segunda instancia tenemos que decirle vuestra excelencia. Son todas, estas fórmulas de tratamiento no son casuales ni caen del más allá, son consecuencia del uso y la costumbre, y es apropiado que el traductor las entienda y sepa qué colocar en cada una. El portugués tiene las suyas también. Después hay, bueno, preferencia por la utilización de fórmulas fijas, que no quiere decir que yo tenga que traducirlas tal cual, sino que yo voy a tener que ver en el otro idioma cuál es el mejor equivalente de esa fórmula fija. Por ejemplo, todos los escritos judiciales acá suelen terminar diciendo proveer de conformidad será justicia. Ahora, en portugués se dice de otra manera. En portugués decimos necis termus pegi deferimento. Y no es la traducción exacta, pero es el equivalente de esa fórmula. Acá están colocando muy bien, en el chat están agregando cosas. Pasamos a la siguiente, por favor. A la siguiente diapositiva. Bueno, después tenemos volvamos. Ahí. Frases largas y complejas. Y ahí muchas veces se trata de frases que tampoco respetan una secuencia de sujeto, verbo, predicado. Y nosotros traductores, además de tratar de comprender bien esas frases, no vamos a dejar de ser fieles si las mejoramos o vamos un poco más allá en nuestra traducción, ¿sí? No quiere decir que porque tengamos que firmar la traducción no podamos mejorarla. Después tenemos el uso de mayúsculas y siglas. Acá hay varias, por ejemplo, en portugués que usan, hay una, es PRI, que quiere decir publíquese, regístrese, intímese quiere decir notifíquese, ¿no? RH, que es recebi hoje, son todas costumbres, ¿sí? De usar este uso de mayúsculas. A veces hay un mal uso de las mayúsculas también, no hablo de las siglas, sino en general. A veces en los textos los abogados quieren darle más énfasis a algunas palabras y ponen todo en mayúscula, que es algo que nos impresiona mucho. A mí al menos me pone un poco los pelos de punta. Después tenemos un predominio de la voz pasiva. Parece que queda mejor. Hay a veces hasta un abuso de la voz pasiva, de los pronombres indefinidos, del empleo de la tercera persona. Muy pocas veces se habla en primera persona en los textos jurídicos. Siempre se habla en tercera persona. Después tenemos el empleo de verbos performativos. ¿Saben lo que son los verbos performativos? Son verbos que no solo enuncian, sino que realizan una acción. Por ejemplo, prometo, condeno, ¿sí? Ahí esos verbos están teniendo efectos reales sobre las personas involucradas. Expresan la intención del hablante, el tipo de acto de habla que se está realizando. Esta es otra característica también del lenguaje jurídico. Después tenemos uso de tiempos verbales que prácticamente no existen fuera del contexto jurídico, ya no se usan, como es el futuro del subjuntivo. El futuro del subjuntivo se usa muchísimo en los textos jurídicos. La próxima, por favor. Y todas estas cuestiones, características del lenguaje jurídico, en portugués han generado esta palabra, juridiquês.
que son esos hábitos lingüísticos que me encanta. Esto se usa en portugués, pero es aplicable a los otros idiomas también. Veremos con qué neologismo, qué nombre le damos, ¿no? Que son estos hábitos lingüísticos que transforman a veces el lenguaje jurídico en una gran trampa. Y hasta a veces se cree, erróneamente por supuesto, que algunas particularidades sintáctico-semánticas o hacer más complejo el texto está asociado directamente al éxito o al fracaso de lo que se quiere lograr, de lo que quiere lograr el autor con ese texto, ¿no? Por ejemplo, vencer en una demanda, obtener que se haga lugar a la demanda. Entonces se ha incurrido en una búsqueda de un lenguaje rebuscado, casi perfecto, pero que termina no siendo perfecto. Y como consecuencia de este movimiento del que les hablaba antes, del lenguaje claro y demás, lo cierto es que un texto jurídico bien escrito tiene que tener lo esencial, hablar lo que se debe decir, argumentar con coherencia y precisión, y ser un vehículo adecuado de comunicación, vislumbrando al destinatario. Ahora, nosotros traductores no podemos dar vuelta a todo un texto. Podemos mejorarlo en algunas inexactitudes que pueda tener el texto original, lo vamos a mejorar en nuestra traducción, pero es muy importante que nosotros traductores seamos conscientes de esto, porque así ya abordamos la lectura del texto que vamos a traducir y qué decirles del trabajo que vamos a hacer, siendo conscientes de todo esto. Pasamos a la próxima, por favor. Y después tenemos un proceso de elaboración y de toma de decisiones en nuestras traducciones, que también hicimos con Carolina en estos 3 años de trabajo que nos tomó elaborar este glosario. Y trajimos varios ejemplos sobre cómo nosotras tomamos las decisiones y también que les sirvan a ustedes para tomar decisiones en sus trabajos. A ver, adelante, por favor. Y ustedes van a ver acá un perro, porque nosotras tenemos una consigna para llegar a determinar, bueno, el equivalente de este término jurídico en el otro idioma, ¿cuál es? ¿Es este? ¿Y por qué nos guiamos? Bueno, nosotros acá vemos un perro que tiene 4 patas, que tiene hocico, que tiene, bueno, la cola no se le ve, ¿sí? Entonces, nosotros con los términos hacemos lo mismo. Carolina, vos lo contás mucho mejor que yo. Te invito a que lo cuentes vos. No, no, no es nada. Esa es una técnica infalible porque a veces nosotros tenemos que hacer una traducción y no encontramos el equivalente perfecto. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos 2 sistemas jurídicos diferentes y no hay esta terminología exacta, hacemos el test, ¿sí?, del perro. Y este test es, vemos, ¿no? ¿Tiene hocico? Sí, tiene hocico. Bien, punto. ¿Tiene 2 orejas? 2 orejas. Bien. ¿Tiene 4 patas? Sí. ¿Tiene una cola? Sí. Pero no es suficiente. Tiene que hacer guau, guau, ¿verdad? Y si no hace guau, guau, entonces no vale. Así que para probar si el término es equivalente, hay que observar todos estos detalles. Y entonces con esta técnica, nosotras pudimos encontrar resultados para varias búsquedas, a veces angustias que teníamos de cómo vamos a traducir tal término, cómo vamos a hacer esto y aquello. Pues entonces, si hacemos el test del perro, ¿sí? No sé si ustedes ya lo han hecho en algún momento de sus vidas, pero Karina, tú puedes decir, ¿verdad? Que es infalible. Sí. Ahora les vamos a mostrar con los ejemplos cómo lo hemos hecho nosotras. Sí, sí, sí. Pusimos varios ejemplos de distintas áreas del derecho. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Muy bien. El tiempo no va a dar para abordar todos, pero bueno, por ejemplo, fíjense, acá tenemos una columna de español, en una columna en el medio con la prueba del perro y la tercera columna en portugués, ¿no? Por ejemplo, hay algo que tenemos con el portugués que
en portugués a una sociedad se le está diciendo empresa. ¿Esto desde cuándo? Desde el nuevo Código Civil brasileño, que adoptó la teoría de la empresa como unidad económica de producción y es un concepto más abarcativo. Bueno, toda la explicación que está acá. Lo cierto es que muchos textos que vienen en portugués de Brasil, en vez de decir sociedade, que es sociedad, que es una palabra que existe en portugués, hablan de empresa, ¿sí? Hablan de empresa, entonces hacemos esa prueba del perro, ¿sí? Es cuando una o más personas en una forma organizada hacen aportes para repartirse las ganancias y aplicarlos. Bueno, la definición que conocemos de sociedad. Bueno, nosotras investigamos y tenemos esta información sobre el concepto de derecho de la teoría de la empresa que empezó a usarse en Brasil. Entonces, es más acertado traducir sociedad como empresa al portugués o traducir el empresa del portugués como sociedad en español, por supuesto, dependiendo del texto en el que se encuentre. Estamos hablando de un texto jurídico, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, en portugués está la palabra sociedade, pero la palabra empresa responde mejor. Entonces, yo estoy pasando del español al portugués, voy a usar esa palabra empresa. Otro ejemplo, la sociedad de responsabilidad limitada. Nosotras llegamos a la conclusión que en portugués es sociedade limitada, ¿sí? Y si yo estoy traduciendo del portugués al español y tengo ese instituto jurídico, sociedade limitada, con total seguridad, y lo firmo, con firma digital o hológrafa, que es sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque yo leo la definición en cada uno de los idiomas y en los dos idiomas identifica una sociedad que tiene su capital dividido en cuotas. Entonces ahí el test del perro, tiene hocico, tiene 4 patas, ladra, bueno, es lo mismo, ¿sí? Después otro ejemplo que viene mucho en los textos es síndico. El síndico de una sociedad, para nosotros en español, en portugués es membro do Conselho Fiscal. ¿Por qué? Porque el Conselho Fiscal es un órgano de la sociedad que controla la legalidad de los actos de la administración. Bueno, eso en español se llama síndico. En portugués el órgano se llama Conselho Fiscal y lo hemos resuelto como membro do Conselho Fiscal. Ahora, ojo, porque en portugués la palabra síndico existe, pero para referirse a otra cosa, ¿sí? Entonces, este es el trabajo que nosotros tenemos que realizar. Adelante, pasamos a otra diapositiva. Por ejemplo, el juicio sucesorio en español es un procedimiento para la transmisión a los herederos de los bienes dejados por el causante. Bueno, eso en portugués es processo de inventario y partilha, ¿sí? Si yo estoy traduciendo del portugués al español y me aparece la expresión processo de inventario y partilha, ¿tendría sentido que yo lo traduzca como procedimiento o juicio de inventario y partición? Ese operador del derecho del que les hablaba antes, abogado, juez o un funcionario que lea eso, no le va a decir nada. Pero si yo lo traduzco como juicio sucesorio porque hice la prueba del perro y tenían la misma definición, digamos, bueno, ahí con total seguridad, si lo estoy pasando del portugués al español, voy a poner juicio sucesorio. Lo mismo, por ejemplo, con el administrador de la sucesión, inventariante, en portugués. Bueno, ahí nosotras hemos buscado qué hace o inventariante en Brasil y qué hace el administrador de la sucesión, y hace, bueno, lo que está puesto en la columna del medio. Entonces ahí con total seguridad podemos traducir inventariante por administrador de la sucesión. Pasamos a otra diapositiva. Son muchos los ejemplos que hemos puesto. Acá tenemos, por ejemplo, derecho procesal, recursos. Bueno, ahí ya tenemos, por ejemplo, un falso amigo, porque en español recurso, en portugués es embargo, pero en español existe la palabra embargo, pero en portugués es peñora. Entonces, atención con estas cosas.
Y después el tema de los recursos es un tema bastante complejo, porque ahí uno tiene que ir a caracterizar ese recurso. ¿Para qué sirve ese recurso? ¿Contra qué decisiones, sentencias se puede interponer? ¿Dónde se va a fundar? ¿O dónde se va a presentar? Bueno, por eso está tan llena de palabras ahí la columna del medio. Me gustaría ir, por ejemplo, al recurso de aclaratoria. Recurso de aclaratoria para nosotros, hablantes de español, es un recurso que tiene como finalidad que se corrija algún error material de una sentencia, puede ser un apellido mal escrito, o por ejemplo un número en cifras y en letras que no coincide. Es un recurso que no persigue que se modifique la sentencia, sino que se aclare o corrija algún término, ¿sí? Bueno, ahí en portugués, en Brasil, vimos que el recurso que tenía esa finalidad se llamaba embargo de declaración, ¿sí? Entonces, si yo estoy traduciendo, yo tengo en un texto recurso de aclaratoria y lo tengo que pasar al portugués. Sí, yo podría decir embargo de esclarecimiento, pero ese recurso no existe. Con el test de la prueba del PER, llegamos a la conclusión de que el mismo recurso en el derecho brasileño es embargo de declaración. Y así podemos ir hasta el infinito con un montón de conceptos. ¿Tenemos una diapositiva más? Ya no, bueno. Fíjense, ahora vamos a mencionar esto también de derecho procesal. Esto podemos ir al infinito, pero lo importante, y también para los colegas traductores de otros idiomas que no sean portugués, la combinación del par portugués-español que están acá, esa es la forma de encarar la elaboración de un glosario de términos jurídicos, ver qué significa en un sistema jurídico y encontrar el mejor equivalente en el otro sistema jurídico. ¿Con qué elementos? Bueno, con los códigos, con las leyes. Hoy en día está todo bastante disponible en Internet. Fíjense, por ejemplo, ahí la primera que estoy viendo, ¿no? Excepción. Excepción es algo que opone el demandado basándose en algún defecto que puede tener la demanda. Bueno, y eso en portugués es defesa. Ahora, en portugués existe la palabra exceção, pero quiere decir otra cosa. El equivalente de la excepción como tal, en el idioma con el que yo trabajo, en portugués, es defesa. Y entonces lo voy a traducir así. Y yo estoy traduciendo del portugués al español, vuelvo a decir, en este caso de este par de idiomas que son el que manejamos Carolina y yo. Si yo tengo la palabra defesa, por supuesto, vemos que sea un escrito judicial y que corresponda al contexto y demás. Y bueno, vamos a ver que el equivalente en español es excepción. Por ejemplo, hay la excepción de arraigo, ¿no? Que esa es muy difícil. Yo hasta que hice el glosario con Carolina estuve muchos años ahí boyando con ese concepto, que es cuando hay una parte actora que es extranjera, la parte demandada le puede oponer esa excepción de arraigo, que si prospera, se le exige a esa parte actora que no reside en el país que ofrezca una caución para responder eventualmente a costas del proceso. Y bueno, después de investigar mucho, encontramos que en el derecho brasileño el equivalente era justamente una expresión en latín. Investigamos bien si esta expresión en latín respondía. Bueno, respondía bastante a lo de las cuatro patas, lo del hocico, lo de que ladra, a la prueba del perro, y entonces les firmamos acá con absoluta seguridad, y está en nuestro glosario también, que el equivalente de excepción de arraigo en español, el equivalente en portugués es cautio juridicatum solvi, ¿sí? Y así podemos seguir y seguir, a ver si hay alguna más. Bien, acá fíjense, por ejemplo, la recusación, ¿no? Que es cuando uno solicita que no intervenga un juez determinado porque sospecha que hay amistad
o algún conocimiento con alguna de las partes. Fíjense, para nosotros es recusar al juez, una recusación. Ahora, en portugués es exceção de suspeição. O sea, es el equivalente jurídico, pero no es la traducción literal. Y si yo tengo en portugués exceção de suspeição, bueno, ahí yo sé, o sea, investigo qué es ese concepto y encuentro el mejor equivalente en español. Bueno, nosotros colocamos todos estos ejemplos. Esto, bueno, creo que queda a disposición de quien lo pida, quien lo necesite. Es así como se debe trabajar en la elaboración de un glosario, en este caso de un glosario jurídico, ¿no? Encontrar el mejor equivalente de un sistema jurídico en el otro sistema jurídico. Pasamos a la próxima, por favor. Bueno, y acá Carolina les va a contar el resultado. Pues entonces, partiendo de todo este trabajo que tuvimos durante estos 3 años, ¿verdad? Estudiando, investigando, buscando equivalentes, haciendo pruebas del perro, ¿verdad? Casi ladrando, no puede ser, porque hay algunos momentos es muy difícil encontrar el término exacto, pero si ustedes observan, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos el término que tenemos, ¿sí? La explicación aquí para que para que podamos entender exactamente qué es lo que significa y luego llegamos al término equivalente, podemos ofrecer la traducción con mucho más seguridad. Así que después de tantos tests, de tanto trabajo, llegamos al resultado final, que ha sido la publicación, ¿verdad? Pueden poner, por favor, la próxima diapositiva, ¿sí? Que es la publicación de nuestro glosario jurídico. Entonces, hicimos 2 publicaciones, una acá en Brasil, que ha sido esta, y otra allá en Argentina, que ha sido esta, ¿viste? Y, por supuesto, a mí siempre me gusta destacar la tapa tan linda, el dibujo que hizo Paloma, la hija de Karina, que es nuestra artista. Gracias. Cariñosamente le decimos nuestra artista, ¿verdad? Ella hizo la tapa y entonces hicimos al final la publicación de estos libros, lo publicamos aquí y allá a la vez, en simultáneo. Y en este glosario nosotras conseguimos reunir más de 10.000 entradas, más de 10.000 términos en portugués y en español, además de los 200 términos, los brocardos jurídicos en latín. Así que ha sido un trabajo muy amplio, muy extenso, pero ha valido la pena, ¿verdad? Entonces, con eso quiero animarlos a ustedes a que hagan sus glosarios, no para que vayan a publicar un libro, si lo hacen perfecto, ¿verdad? Pero para que ustedes puedan mejorar su actividad y también contribuir, colaborar con los demás compañeros, ¿verdad? Porque pienso que en realidad la idea es esa, es compartir con el otro nuestro trabajo, nuestros sueños, nuestras conquistas, ¿no? Y pasamos entonces a la próxima diapositiva, porque así ya vamos terminando, ¿verdad? Lo que hemos traído para ustedes esta noche y nos gustaría saber si tienen alguna pregunta, si les gustaría saber algo, pueden poner en el chat que estamos a disposición para contestar. No sé si Karina quiere hablar algo más mientras ustedes, los chicos, ponen ahí sus preguntas, los compañeros ponen sus preguntas en el chat. No, que fue, bueno, fue un placer estos 3 años ahí está Mariela Andrade. Bueno, estoy viendo colegas muy, muy queridos en el chat. Fue todo un lindo intercambio, una linda parcería hasta que tenemos con Carolina, porque nos complementamos bastante en cuanto a lo que cada una podía aportar al proyecto. Esto creo que solo ni yo lo podría haber hecho, ni ella. Creo que cada una desde su lugar enriqueció esto. Así que bueno, estamos abiertos a las preguntas. Excelente, Karina, Carolina, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo ese camino, los perros. A mí, yo uso patos, yo no necesariamente uso perros, pero
Me parece excelente. Muchísimas gracias en verdad. Y sí tenemos varias preguntas, ya sea del chat o de algunas personas que nos enviaron preguntas de antemano en el formulario. Y para eso nos va a asistir la vicepresidenta de ACOTIP, Nathalie Lecouture. Nati. Bueno, gracias Adriana, muchas gracias Karina y Carolina por bueno, primero por ese valioso recurso que nos dejan, porque sé que va a ser de mucha utilidad para muchos colegas, y por esa charla tan bonita, tan práctica y enriquecedora sobre la terminología jurídica y en torno a un tema tan indispensable como lo es la elaboración de glosarios dentro del proceso de gestión de proyectos de traducción. Voy a seguir con preguntas bastante concretas y prácticas. Primero sobre el glosario en sí y después tal vez sobre el proceso. Sobre el glosario, la pregunta que les tengo es ¿cómo ordenaron ustedes los términos? Si por orden alfabético o si por frecuencia, en fin, ¿cuál ha sido la decisión de ustedes para clasificar los términos? Contesto yo, Carolina, que si querés Dale. agregas alguna cosa. Cualquiera de las dos. Bueno, el glosario está organizado por orden alfabético, no por áreas del derecho. El glosario tiene el equivalente en el otro idioma, no tiene la definición porque si no sería un diccionario. Ahora, en algunos casos, algún término que no existía en el otro idioma, ahí sí colocamos la definición. Y después fue una toma de decisiones, sobre todo el último año, decidir hasta dónde se abre un término. Yo coloco derecho comercial, derecho civil, derecho procesal, bueno, hasta dónde lo voy a abrir. Excluimos términos que nos pareció que eran de otras áreas, por ejemplo, de la parte financiera o económica, pero algunos elementales de balance sí pusimos. O sea, es una toma de decisiones continua. Después también hicimos, es una anécdota, un día, ¿te acordás el cuadro que hice con las cantidades? Un día me dio así un ataque, hicimos la cuenta de cuántos términos había de cada letra y en cada par de idiomas, y entonces en algunos lugares nos dio números muy dispares, y entonces fuimos a esa parte y ahí también podamos bastante porque había cosas para podar. Son todas decisiones que uno va tomando en el camino. No sé, Carolina, si querés agregar algo. No, es que es básicamente eso, ¿verdad? Lo organizamos en orden alfabético porque también hay que facilitar y también no poner la definición y poner exactamente el término que queríamos es el tema de la agilidad, ¿sí? La propuesta del glosario es ofrecer agilidad al trabajo del traductor y por eso solo cuando fuera necesario hacíamos aclaraciones respecto a algún término. Bien, es eso. Ahora, perdón, sí. Esto agiliza el trabajo, por supuesto, pero la persona que lo está usando, si le genera alguna duda, ya busca directamente esa palabra en algún diccionario específico y ahí puede cotejar que sea correcto. Horacio, me escribís por inbox después y te respondo eso. Llegué a ver ahí algo que apareció ahí. Sí, Nathalie, acá estamos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo filtraron ustedes ahora los términos? Porque, bueno, el ámbito del derecho es un ámbito sumamente amplio, con todas sus ramas y subramas, ¿verdad? ¿Cómo escogieron ustedes los términos que iban a incorporar dentro del glosario? En función, o sea, si buscaron un balance en cada rama del derecho o si buscaron los términos más buscados por los usuarios, los términos más recurrentes, en fin, ¿cuál fue la línea de decisión de ustedes? Bueno, nosotras cada una tenía sus glosarios jurídicos Personales. personales. Yo los tenía
de cuando estudié la carrera del traductorado, y Carolina también los tenía, y también guarda, al menos yo creo que Carolina también lo hace, a veces textos complejos que llegan a nuestras manos para traducir, una los guarda, ¿no? Como tiene su colección así de textos jurídicos. Yo recopilo mucho para las clases en la facultad y de ahí van saliendo palabras también. Los fusionaron, digamos, hicieron un dos Sí, por cada uno. una, sí. Bueno, nuestros intercambios fueron durante estos 3 años, teníamos una hotline todo el tiempo, íbamos, veníamos, después una época poníamos colores, ¿te acordás los comentarios de los comentarios que iban en otro color? Bueno, sí, fue que tenemos todo eso en nuestro acervo. Es porque en realidad comenzábamos con lo que teníamos, ¿sí? Y entonces en un primer momento no hubo una selección de que solo vamos a hacer de esta área del derecho. Bien, entonces lo hicimos de modo general. Pero claro que al final, por supuesto que había más, quizás entradas de una parte del derecho que otra, porque son más abundantes los documentos, por ejemplo, ¿no? Digamos, en derecho civil, por ejemplo, qué sé yo. Entonces, por supuesto que en algún momento puede ser que uno encuentre más palabras de algún área del derecho específica ahí, pero la idea no necesariamente ha sido esa, aunque pasamos por un filtro muy riguroso llamado Karina Barres, ¿verdad? Que ella hacía la selección de todos los términos, jurídico, no jurídico, jurídico, ¿viste? Pero claro, en algunos momentos habría que hacer excepciones porque son palabras que están en los documentos que generan dudas al traductor, ¿verdad? Y que aunque a veces no sea tan jurídico como nos gustaría, tienen que estar ahí presentes, ¿verdad? Ok, ahora unos puntos sobre unos aspectos lingüísticos muy particulares. Por ejemplo, el tema de la sinonimia, que los sinónimos en derecho son poco comunes, ¿verdad? No nos gustan, porque un concepto equivale a un término y un término equivale a un concepto. Pero a veces pasa, a veces hay términos que son muy análogos, que se parecen muchísimo. Mira, te interrumpo, Nathalie, para, si me permitís. Decime, por favor. Por ejemplo, en Brasil, desde hace unos años, desapareció el procedimiento de lo que es el concurso de acreedores, que se llama concordata, se llamaba concordata, y ahora en Brasil es un proceso de recuperación judicial o extrajudicial, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo en una traducción pública? Bueno, si yo estoy pasando del portugués al español y me aparece recuperación, bueno, ahí yo como traductor tengo que tomar una decisión en español. Si yo pongo recuperación, pero no aclaro entre corchetes para quien lo lea, que es la nueva denominación del concurso de acreedores en Brasil, el operador del derecho, hablante de español, no le va a significar nada recuperación. Y yo necesito que se le dispare en su cabeza la idea de lo que es un concurso preventivo de acreedores, ¿no? O sea, a veces hay cuestiones que son muy así. Sí, entonces los especifican, digamos, los términos claves, sinónimos, en una misma entrada, digamos, los ponen a la par el uno del otro o los incorporan dentro de una definición explicativa. Esto fue con aclaración, por ejemplo, si mal no recuerdo, porque era un tema que ameritaba una aclaración. Nosotros no hablamos tanto de sinónimos, sino de equivalente, ¿no? Sí. Del equivalente. Sí. Muy bien. Pueden tener la garantía, la seguridad que todos los términos que tiene el glosario buscamos el equivalente, porque también usamos diccionarios jurídicos de español-español, ¿no? Portugués-portugués. O sea, investigamos mucho cuando teníamos dudas. Había términos que ya sabíamos que eran, cuál era su equivalente, pero había otros que no estábamos tan seguras y eso investigamos hasta que llegamos a una conclusión y eso fue lo que volcamos ahí. Sobre equivalencias, precisamente tenemos una pregunta muy interesante.
¿qué tan similares o diferentes son los sistemas legales de Argentina y Brasil? ¿Qué recomiendan hacer cuando no hay equivalentes? Los sistemas jurídicos de ambos países son bastante parecidos porque vienen del derecho romano. Acá no se presenta la dificultad que me imagino que se le debe presentar a los traductores de inglés con el tema del common law, y que es otra cosa totalmente distinta. Ese es otro mundo, exactamente. Son bastante similares. Lo que yo advierto mucho en tantos años de trabajo es la terminología. La terminología sí difiere bastante. No el instituto en sí. Todo instituto jurídico que yo quiera encontrar en Brasil, que tengo en Argentina, seguramente lo voy a encontrar en Brasil, y un brasileño lo va a encontrar en el argentino. Pero hay que encontrar la palabra exacta. Hay Sí, muy pocas cosas. Sí, sí. No sé si hay perdón, no, adelante, Carolina, adelante. No, solo iba a añadir que el tema del equivalente, en realidad, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la palabra en español, por ejemplo, y tenemos su equivalente en portugués, pero tú me preguntaste, ¿verdad, Natalie? Cuando no hay equivalente. Y entonces, cuando no hay equivalente es cuando nosotros dejamos la explicación, ¿sí? Porque no tenemos este equivalente perfecto. Y la explicación sí va a sanar esta ausencia de término, ¿verdad? Claro. Porque tenemos que ofrecer alguna solución. No podemos dejar, ¿verdad?, la duda, la pregunta ahí. Y entonces la forma de encontrar esta solución es decir qué significa. Como ha dicho Karina, por ejemplo, en los ejemplos que nos presentó, ¿verdad?, ¿cómo funciona? ¿Cómo es? Y ahí está lo equivalente de verdad, o sea, no solo equivalente perfecto, sí, es como si hubiera más de un tipo de equivalente, ¿sí? Uno que sea perfecto y otro que sea la explicación, ¿sí? O un sentido que tiene. Muy bien. Una pregunta sobre los neologismos. Pese a que el lenguaje jurídico es bastante hermético en general, ¿verdad? Sí, a veces se dan casos de neologismos. ¿Ustedes los tomaron en cuenta, digamos, en el glosario? La pregunta va hacia eso, si los poderes públicos en Argentina y Brasil impulsan a la creación de neologismos para que los términos se ajusten al desarrollo de una rama, por ejemplo, de una rama del derecho o de nuevos términos, ¿verdad? ¿Qué tan abiertas están ustedes con respecto al tema de los neologismos? El tema, Natalie, es que tenemos que valernos de términos que existan en las leyes o en los códigos, y ahí vas a encontrar poco neologismo. Yo te diría que los neologismos, y no creo que no están en este glosario, nos lo aporta mucho la economía. Al menos hablo por Argentina, términos como pesificación, dolarización. Vos vas a traducir eso y sí, son neologismos porque no. Pero es bastante, como dijiste antes, bastante cerrado y hermético, y no hemos trabajado, no Sí, se nos ha presentado, digamos. tal vez dependa también de la rama que se esté trabajando, ¿verdad? Hay ramas del derecho que están más tal vez abiertas a ese tipo de terminología. Otra pregunta de Horacio, ¿se les ha presentado algún caso que requería el uso del lenguaje inclusivo? En el glosario no. En el No. glosario no. Digamos, pensando incluso en el nombre de profesiones, bueno, abogado, abogada, notario, notaria, ¿y cómo clasifican ustedes? ¿Siempre van por el neutro? A ver, yo ahí me sale un poco la edad, y en el español me guío por la Real Academia, que utiliza el masculino como genérico. Yo creo que contemplar eso en este glosario ya era algo que se iba del alcance
del alcance y del objetivo que teníamos. Sí, por supuesto, es algo que se contempla si yo estoy redactando un texto. Muchas veces las empresas les debe pasar a ustedes que tienen, que les piden que redacten los textos, las que hagan las traducciones en inclusivo, pero no. Acá nos guiamos por las normas de cada lengua. No sé, Carolina, si querés agregar algo. No, 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 yo pienso que va en este sentido, porque en realidad tenemos que delimitar un poco de hasta dónde vamos, qué vamos a hacer, porque si nos ponemos a contemplar todos los matices que surgen, ¿verdad? Y entonces empezamos con este tema, por ejemplo, el neologismo o el lenguaje inclusivo o N otras cosas que podrían aparecer, entonces no terminaríamos nunca. Incluso llegó un momento en que hemos dicho, ¿verdad, Karina? Bueno, ahora dejamos y vamos a pasar a la revisión, a la publicación, porque podríamos estar toda la vida recolectando palabras y haciendo estos ajustes, así que de verdad... Seguimos no recolectando. Seguimos. Sí. Es porque no paramos de toda paramos. una vida. Sí, deja muy claro que un glosario nunca se termina, por lo menos. No. Es algo de nunca acabar. Ahora, bueno, eso eran algunas preguntas. Perdón, Natalie, discúlpame, Carolina, esa frase que usamos mucho, feito é melhor que o... Perfecto. Sí, es que nosotras sufrimos, ¿verdad? Al hacer el trabajo del glosario, porque a veces queríamos hacer todo, contemplar todos los aspectos, estudiar todas las palabras, tenerlo todo. Y entonces llegó un momento que empezamos a adoptar la política de feito é melhor que o perfeito, que significa que lo que está hecho está muchísimo mejor que lo perfecto, porque lo perfecto no existe, ¿verdad? Entonces, enemigo está del bien. hecho. Así que es como un consuelo también, ¿verdad? No una excusa para hacerlo mal, todo lo contrario, ¿verdad? Pero una forma de entender que nosotras somos finitas, tenemos límites y que tenemos que respetar estos límites también, ¿verdad? Y que lo hacemos de la mejor forma posible. En aquel momento ha sido lo mejor. Seguramente en una segunda edición será aún mejor, porque ya estaremos en otro nivel, con todas estas discusiones que tenemos aquí, en otras asociaciones, con otras personas. Por supuesto, enriquecemos aún más el trabajo. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Ahora, aspectos tecnológicos, voy a preguntarles 2 o 3 cositas. La primera, si nos pueden recomendar ustedes una herramienta de extracción terminológica. Cuando uno trabaja en corpus de textos, contenidos varios, pues son herramientas muy útiles. Si ustedes nos podrían, no sé, dar nombres de algunos extractores terminológicos con los pros, los contras, en fin, un poco su experiencia con ese tipo de No trabajo con esas herramientas. ¿No? No. Ok, a pura mano. Mejor. Sí. Muy bien. 2, alguien preguntó si nos pueden recomendar alguna herramienta de inteligencia artificial para realizar glosarios. No. Bueno, no, la verdad no sé, habría que buscar, sí, ese es todo claro. un tema, ¿verdad? Sí, Claro. es que como les dije, nosotros empezamos por el antiguo, el Excel, ¿verdad? Y de ahí fuimos trabajando, pero sí, probablemente habrá incluso, yo voy a averiguar este tema, me gustó bastante y para la próxima sí tendremos una buena respuesta. Muy bien. Antes de continuar con las preguntas que tenemos del chat, tenemos a una persona que levantó la mano, doña Lastenia Arauz. Tal vez si le damos a ella la palabra un momento para que pueda hacer su pregunta y continuamos con las del chat, porque en el chat también todavía quedan varias. Por favor, doña Lastenia. Sí, no sé si me escuchan. Sí, la escuchamos. Sí, he encontrado la presentación de ustedes muy interesante y ya tengo 40 años de estar en esta actividad.
Así pues que encontrar cosas nuevas y de la manera en que lo hacen, es la verdad que es para mí muy admirable. Me ha Gracias. gustado mucho la conferencia y estaba notando mucho, así que mi especialidad es legal, pero inglés-español. Ya veo que el de ustedes es portugués. Así es. Ustedes no hacen Sí, nada en inglés. no. Ajá. Por eso estaba diciendo, bueno, sería bueno aplicar lo que ustedes presentaron aquí al inglés para ir viendo cómo uno puede desarrollar este tipo de novedad. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias, Adriana. aunque no trabajemos con el inglés, sí, se puede usar estas estrategias, esta forma, viste, el test del perro y todo lo Eso que es lo sea que le he para querido, otros idiomas, ¿verdad? eso es lo que le he querido decir con decir novedad, porque en realidad nunca había visto esa manera de hacerlo y me pareció muy interesante y la verdad es que he aprendido mucho. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Hola. Seguimos. Bueno, eso no es una... bueno, sí, tal vez, perdón, voy a volver atrás sobre aspectos propios del glosario. ¿Qué elementos consideran que debe tener un glosario, además de la definición y el término en cada idioma? Bueno, el glosario no tiene la definición, tiene el equivalente de ese término en otro idioma, ¿no? Como ya comentamos, se ha puesto la definición en aquellos términos que no tenían un equivalente en el otro idioma. Sí, porque la idea es que sea algo ligero, algo rápido, pero también hemos añadido la parte de latín, porque o sea, Sí. tenía que ver con esta necesidad que encontramos nosotros dentro de los textos jurídicos que siempre tenemos que manejar con estructuras, con brocardos que vienen del latín y cómo lo hacemos. Entonces, ahí sí, yo pienso que los elementos básicos, pero depende. Por ejemplo, aquí en este glosario lo que hicimos fue poner la palabra y el equivalente en el otro idioma, ¿sí? Y entonces dividimos portugués, español, español, portugués. Y luego latín, español, latín, portugués. Pero ustedes en su trabajo pueden hacer el glosario de la forma como quieran. Pueden tener una columna con explicación, otra columna con ejemplos, ¿verdad? Siempre pensando en la comodidad, cómo puede después consultarlo y hacerlo más rápido, más confortable. Sí, esa es la idea. Sí, hay bastante flexibilidad. Ahora, ¿este glosario existe en formato digital? No lo hemos hecho, no hemos hecho esta Todavía. edición en formato digital. Todavía. Todavía. Es porque teníamos que probar, ¿verdad? Claro, claro. Es todo un trabajo hacer un libro y entonces teníamos que sentir cómo funciona el mercado, ¿sí? El público y por suerte hemos tenido una buena respuesta del público, ¿verdad, Karina? Tanto en Sí, pero Argentina como en Brasil. acá en el público está Mariela Andrade de México, que se lo mandé. Ahí está Mariela. Sí, bueno, para llegar a algunos lugares es engorroso, pero esta primera edición la hicimos en papel. Natalie, si me permitís decir que en la última diapositiva estaban nuestros datos de contacto, los colegas que quieran hacernos preguntas, Sí, no si de quieren la obra en compartirla. sí o de la presentación, sino algo más directo, así personal con el glosario, nos contactan a Carolina o a mí y con todo gusto Perfecto. vamos a responder, ¿eh? Sí, muchísimas gracias por comunicarnos los Estaban en la última, bueno, a La Carolina última la encuentran en diapositiva. la web, a mí también, pero están los datos de contacto en la última diapositiva, el correo y el Ahora, WhatsApp. sí, como último comentario, tal vez antes de pasarle la palabra a Adriana, ese tipo de, iba a llamarlo producto, con Sí. todas las disculpas del caso. No, porque Al fin y al cabo es un producto, pero ese tipo de material de referencia viene a complementar otros recursos, ¿verdad? Cuando uno trabaja con sus clientes, pues siempre es bueno establecer, como ustedes dijeron,
o creo que fue Horacio quien dijo en el chat, una relación muy a la medida, o sea, muy personal, muy personalizada, y ese tipo de recursos, pues, constituyen como una biblioteca, un recurso muy, muy, muy sólido que se puede compartir con las guías de estilo, con los otros glosarios que pueda tener, por ejemplo, un cliente, ¿verdad? No, yo creo, si me permitís, Natalie, además de lo que tiene que ver con la cuestión terminológica, de encontrar el equivalente, en lo que es el lenguaje jurídico y sobre todo en las piezas procesales, me pasa a mí, supongo que le pasará a los colegas también, a uno le sirve consultar otros textos similares para ver cómo lo redactan, es como inspira, porque vuelvo a decir, tenemos que lograr una traducción que no resulte rara, extraña para quien la va a utilizar. Y además los abogados somos gente complicada, entonces queremos... ¿Ah, sí? No, pero a mí me ha pasado con colegas abogados, por ejemplo, muy disconformes con las traducciones que recibían de inglés, y me han dicho en la cara y al final termino traduciéndolo yo porque si no, en definitiva, después no entiendo nada. Yo he recibido comentarios así, de un idioma que no es el mío, pero de una profesión que comparto. Entonces, bueno, además de la terminología que uno se puede valer de glosarios, investigar un poquito cómo son esas piezas en el otro idioma, cómo se redactan, y a mí me ha sido útil al menos. Sí. Una última pregunta, si me permiten, relacionada con el formato. Ustedes dijeron que no usaron extractores terminológicos, que trabajaron con Word o con Excel. ¿Con cuál o sea, cuál fue el formato de partida, digamos? El Excel. El Después Excel. tuvimos que pasarlo a Word porque así nos lo exigían o sea, tuvimos que pasar a Word, creo que para pasarlo a PDF, bueno, para mandarlo a las editoriales, pero que fue todo un tema pasarlo a Word también, ¿no, Sí. Carolina? Sí, ya nos olvidamos. Sí, yo no me acuerdo, la verdad, de eso no. Ya está, ya nos Porque olvidamos. en mi cabeza envié el archivo en Excel, ¿viste? Y ya está. Y entonces cada pestaña poníamos una letra también, ¿viste? Porque teníamos muchas entradas, ¿verdad? Claro. Y entonces fuimos organizados de este modo. Muy bien, perfecto. Bueno, aquí dejo las preguntas. Espero haberlas barrido la mayoría, por lo menos. No sé si De quieren la- compartir la diapositiva de nuestro contacto. Sí, Karina, la última. nos quedan un par de preguntitas que Sí, sí. no quiero que se escapen. Adelante, Tenemos acá una estamos. que dice pregunta Horacio si en portugués se utilizan términos importados del inglés. En el derecho no, pero en el idioma, sí. bueno, que hable Carolina, que es No, dale, es que tú sabes muchísimo también, claro. No, normalmente sí, pero por supuesto que dentro de textos jurídicos más, como hemos dicho, herméticos, con más formalidad, no se usa tanto, pero aquí en Brasil sí tenemos una tendencia a adoptar muchos más términos en inglés, quizás que ustedes en español. Ok, muchísimas gracias. Y tenemos otra que dice, ¿sugieren la creación de un único glosario o elaborar varios de acuerdo a temas o clientes? Pues depende, entonces, porque, por ejemplo, nosotras hemos hecho este jurídico, pero yo tengo uno de medicina, tengo uno de ingeniería, y dentro de ingeniería, por ejemplo, tengo uno específico de minería, porque acá en mi región la minería es muy fuerte, y entonces tener todo mezclado a veces me resulta mucho más difícil. Entonces, prefiero ordenar por áreas así del conocimiento y entonces, según la necesidad, es como les dije, ustedes pueden personalizar, ¿sí? Según lo que quieran, pero pienso que siempre tienen que dejar claro los archivos, ¿sí? Los del derecho están aquí, los de ingeniería están aquí. Dentro de ingeniería, ¿qué temas hay? De medicina.
¿cuál es voy a hacer un congreso, por ejemplo, para la traducción, para la interpretación simultánea? También podemos lanzar mano de estos glosarios, ¿sí? Que hacemos, y tenemos ahí para los eventos determinados términos que están fáciles porque así tienes la traducción al instante. Claro. Muchas gracias. Y una última pregunta. ¿Los glosarios que hacen para traducir son iguales o difieren de los que hacen para interpretar? Ah, justo, ¿verdad? Bueno, en realidad yo uso el mismo glosario, o sea, pero a veces, según el evento al que voy, entonces me gusta hacer un glosario específico para aquel evento. Y entonces tengo mi glosario general, pero tengo el glosario del evento, porque yo sé que aquel ponente usa estos términos y tenerlos ahí ya traducidos me ayudará muchísimo a la hora de la interpretación, porque es un instante, es diferente de la traducción en papel, que puede estar una semana pensando la traducción, ¿verdad? Y en la interpretación no, pero yo uso los mismos glosarios porque pienso que es un único trabajo, pero puede ser que alguien haga, no sé, glosarios específicos solo para traducción y otro solo para una interpretación, no sé. Excelente, muchísimas gracias. Pidámosle a nuestra secretaria Bianquineta que por favor ponga la última diapositiva de la presentación para que todos puedan ver su información de contacto. Tenemos a muchísimas personas que quieren adquirir una copia del libro, del glosario, entonces definitivamente pónganse en contacto con ellas para que puedan coordinar. Hay alguien que pregunta que si ustedes van para un lugar, a ver si le llevan a esa persona. Por eso esas preguntas que nos escriban Exacto, por inbox que les manden un correíto y le y para que buscamos una solución. exacto, que adquieran su copia. Yo quiero nada más agradecerles nuevamente, Carolina y Karina, por todo su tiempo, por responder todas las preguntas. Tengo 1001 felicitaciones para ustedes en el chat y también de parte de nosotros, por supuesto. Todos dicen muchas gracias, excelente presentación y aporte a la profesión. Así que muchísimas gracias a las dos por darnos todo su conocimiento y su tiempo en este momento. Les quisiera nada más recordar a todos los que están por acá que todavía nos queda una actividad más para la próxima semana. En la misma hora, mismo canal, como decían antes, a la misma hora tenemos a don André Moscovitz que nos va a hablar de diferencias lingüísticas que se dan en la región. Va a ser una charla también muy interesante, así que los invitamos para que se registren, que se inscriban y nos acompañen en esa tercera y última presentación que tenemos para celebrar el mes de la traducción. Así que a todos muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y quedamos a disposición. Ay, muchas gracias. Excelente. Vamos a dejar que pase un poquito más los chats porque la gente todavía los está escribiendo. Entonces, para que les queden a ustedes también de recuerdo. Nos dan las buenas noches. Ah, y se me olvidó mencionar que tuvimos gente de muchísimos lugares. Tuvimos gente de Colombia, de Venezuela, de Perú, de México, de Argentina, de Costa Rica, de Panamá. Así que muchísimas. De Cuba había alguien también. Cuba, Brasil, Camila nos dice en este momento. Así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. De Guatemala, el país donde nació mi hija. Qué bien, excelente. ¿Ves? Sí. Entonces, la que es la artista. La artista, sí, la artista. Maravilloso. Es argentina ahora, pero nació en Guatemala, sí. Muy bien, muy bien. Entonces, sí, tenemos a Cuba presente. Muchas gracias. Entonces, muy buenas noches a todos y abrazos a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Nos encantó estar aquí. Gracias. Gracias a usted.